Buenas tardes con todos, estimados amigos. Bienvenidos a la segunda exposición del segundo día del Congreso Mujeres Geómetras desde la línea ecuatorial, organizado por el grupo GGE, eh, Grupo de Geometría Ecuador. El día de hoy nos acompaña la expositora, la doctora Claudia Correa, PhD, de la Universidad de Tarapacá, Chile, eh, la cual tiene un doctorado en matemática de la Universidad de Concepción de Chile, académica de la Universidad de Tarapacá, Chile, y que nos va a deleitar con la charla Una introducción a las superficies K3 Mori Rim. Entonces, bienvenida, Claudia, y tiene la palabra y démosle una bienvenida a nuestra expositora de hoy. Hola, ¿me escuchan bien? Estoy tratando de... Es que estoy aquí a dos manos porque no me resultó mucho el conectarme de ahí. Pero se escucha, ¿no? ¿Se Se escucha escucha bien? muy bien, muy bien. Ya, entonces voy a ver si es que puedo acá conectarme. Se supone que ustedes me dieron acceso para compartir pantalla, ¿verdad? Veamos si me resulta. Ajá, aquí, aquí. No se ve nada, ¿verdad? Ah, estoy yo. Espere, voy a intentar. Mm. Lo voy a hacer acá y no voy a... Veamos aquí. Podemos compartir la pantalla. Vamos a mí ver mi pantalla, ¿no? ¿Te ves? Sí. Sí, Claudia, sí se ve. Ya, bueno. Em, Ahí se mueve bien. Ok. Bueno, primero que todo, muchas gracias por hacer este bonito encuentro. Es un honor para mí que me hayan invitado. De verdad, se los agradezco mucho. Muy bonito que se hagan esta instancia y juntar tantas geometrías. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Nosotros aquí en la Universidad de Tarapacá, en Arica, en Chile, llevamos ya 3 años que estamos organizando actividades y es bien bonito porque uno muestra también, eh, muestra más mujeres, ¿cierto?, que se han invisibilizado también. Ahora no tanto creo yo, pero antiguamente, ¿cierto?, hay muchas mujeres que, por ejemplo, en la matemática escolar, que no se conocían. Así que está súper bien eso, que tratemos de hacer más inclusivos los espacios universitarios. Así que les agradezco. Yo hoy día voy a hablar de Introducción a la Superficie K3 Moridrim. Así que me falló la cosa del lápiz, pero hoy les voy a ir contando y voy a ir usando la pizarra cuando necesite, ¿ya? Me van parando cualquier duda, ¿ok? Entonces, aquí creo que no se ve la pantalla completa, ¿verdad? Déjenme ver. ¿O sí se ve bien? Lo veo yo. ¿Sí? Vale. Sí, se ve bien. Se ve bien. Ok. Entonces, en esta charla lo que quiero es que trabajemos. ¿Sí? Ah, ok. Quiero que trabajemos sobre el cuerpo de los números complejos. Ese va a ser nuestro cuerpo algebraicamente cerrado. Y vamos a suponer también que estamos en un mundo de variables proyectivas normales. Sí, hay un micrófono.
Eso. Entonces, para nosotros una superficie va a ser una variedad proyectiva normal Este, de dimensión 2 y Sebastián, ¿puedes cerrar por favor el micrófono? ¿Pueden cerrar los micrófonos, por favor? ¿sí? Vale. Entonces, nuestro objetivo, vamos a trabajar con superficie en una variedad proyectiva normal. Entonces, eso va a ser algo de dimensión 2, ¿sí? Sobre el cuerpo de los complejos. Entonces, en el fondo, si lo queremos mirar en R, algo de dimensión 4, ¿verdad? Entonces, siempre en dimensión 2, pero siempre sobre el cuerpo, y en este caso va a ser los complejos. Entonces, lo que me interesa en esta charla son las superficies K3 Moridri. Ahora, para llegar a eso, la idea es que entendamos un poco qué es el anillo de Cox de una superficie K3, y luego un poquito el lenguaje de divisores, porque sin lenguaje de divisores no podemos entender bien lo que son los anillos de Cox, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es como partir de atrás para adelante y voy a empezar con un lenguaje de divisores, ¿ya? Entonces, suponiendo que tenemos esta variedad proyectiva normal, esto quiere decir una variedad, ¿cierto? Que cumple ciertas propiedades en el anillo, pero una variedad que está en el espacio proyectivo. Así lo vamos a pensar. Entonces vamos a considerar estos divisores, ¿sí? Que va a ser un divisor de Weil como una suma formal. Entonces lo que vamos a tener son estos coeficientes y una suma formal de hipersuperficies cerradas y reducibles en la variedad. Entonces estas son de codimensión 1, ¿ok? Son variedades cerradas y reducibles en nuestra variedad proyectiva normal. Y lo que vamos a considerar, por ejemplo, ahí pueden pensar en los complejos, ¿cierto? En dos copias de los complejos, y pueden pensar en los divisores, lamentablemente no puedo escribir, pero pueden pensar en los divisores, a ver, me voy a la pizarra aquí, rápidamente. Ya, no, no, porque si no, vamos a demorar mucho. Entonces aquí pueden pensar en los complejos, les decía, dos copias de los complejos, y pueden pensar en divisores, por ejemplo, en lugar de 0, de tomar una de las coordenadas que estoy pensando, ¿cierto? Igual a 0, y el otro divisor, y el otro lugar de 0, la otra coordenada igual a 0. Entonces ahí pueden tomar una combinación entre estas dos hipersuperficies cerradas, ¿sí? Por ejemplo, una más 2 veces la otra, y eso va a ser en este espacio un divisor de Weil, ¿ya? Este conjunto de divisores es un grupo abeliano, y cuando estos coeficientes que tengo aquí los consideramos positivos, entonces lo que voy a tener es un divisor efectivo, ¿ya? Esto es un poquito el lenguaje, y en general lo que tomamos son esto, cuando todos estos son positivos, lo denotamos de esta forma, ¿sí? Pensamos en que es así, positivo. Ok, siguiendo con esta variedad proyectiva, este divisor de Weil uno le puede asociar a una función racional, ¿ya? Una función racional, consideramos una función racional, y le asociamos un divisor. Entonces, este divisor que le asociamos lo vamos a considerar como esta diferencia entre los ceros, por ejemplo, de la función racional, menos los polos, ¿sí? Eso me da un divisor de Weil descrito de esta manera. Y a esos divisores que son, ¿sí? O sea, dado un divisor, si es que existe una función racional, tal que el divisor sea de esta forma, entonces para nosotros van a ser los divisores principales. Ahora, no todo divisor de Weil es principal, ¿ya? Entonces, eso hace inmediatamente, ¿cierto? Uno toma los divisores de Weil y no todo es principal, entonces uno piensa, bueno, puedo caracterizar, digamos, ver qué pasa con esa parte. Entonces, de ahí que podemos definir, ¿cierto? Porque además este de abajo, ¿cierto? Este conjunto de los divisores principales es un subgrupo normal de este grupo abeliano. Entonces podemos tomar este cociente y este nuevo grupo es el que vamos a llamar el grupo de clases. ¿Ok? Entonces en este grupo de clases va a ser muy importante para definir nuestra estructura de anillo. Ahora, este grupo de clases, si tomo un elemento acá,
¿cierto? Van a estar relacionados o van a estar en la misma clase en este cociente, ¿cierto? Y vamos a decir que son linealmente equivalentes. Ya, ¿y qué quiere decir eso? Entonces, lo que quiere decir en el fondo es que la diferencia entre estos dos está acá, ¿sí? Es un divisor principal. O sea, la diferencia de dos elementos que están en la misma clase de este cociente es un divisor principal, ¿ok? Y para eso nosotros van a ser divisores linealmente equivalentes. Entonces, más adelante vamos a ver que a veces hay ciertas propiedades, ¿cierto? Que son para divisores linealmente equivalentes, considerando entonces los divisores en este grupo cociente, ¿ok? Hay un espacio que se puede construir a partir de esto, digamos, y que es bastante, va a aparecer en nuestra definición, que es el espacio Riemann-Roch. Y aquí lo que hago es tomar el espacio de todas las funciones racionales, ¿cierto? Tales que este divisor, ¿cierto? Que sería tomarlo aquí, esta suma, es efectivo, ¿ya? Entonces estoy tomando este espacio vectorial de aquí. Sí, también se denota así, pero para nosotros vamos a seguir con este lenguaje de divisores. Entonces van a aparecer estos espacios, como insisto, que son el espacio de las funciones, o sea, aquí un elemento de acá vamos a llamar una sección a una función racional, tal que le puedo asociar un divisor, ¿cierto? Y si considero los divisores de acá, es efectivo, ¿ya? Más el 0, ¿ok? Entonces, si tenemos eso, dado este divisor de Weyl, entonces se acuerdan, ese divisor de Weyl que tengo, y tengo este espacio de Riemann-Roch, podemos tomar esta aplicación, ¿ya? Ahora esta aplicación define una biyección entre todos entre todas las secciones de aquí, estas funciones que las voy a llamar secciones, entonces todas las secciones de aquí con los divisores de Weyl, ¿cierto? Que son escritos de esta manera, y por lo anterior sabemos que un divisor de Weyl. Entonces, eso define una biyección y al conjunto de todos estos divisores efectivos, ¿cierto? Que van a ser lineal equivalente con este E, vamos a llamar sistema lineal completo. Entonces, en el sistema lineal completo vamos a tener todos los divisores efectivos linealmente equivalentes con este D que tengo en este espacio de Riemann-Roch, ¿sí? O sea, dado aquí una sección, ¿cierto? Esta sección se la asocia a un divisor y voy a tomar los que son linealmente equivalentes con él, los divisores efectivos, ¿ya? Y eso para nosotros va a ser un sistema lineal completo, asociado a D, ¿sí? O sea, cada vez que tengo D, tomo esta biyección y puedo entonces considerar este conjunto. Ok. Ahora bien, ese sistema lineal completo vamos a suponer que es libre de puntos base. ¿Qué quiere decir eso? Que el soporte, ¿cierto? Ese conjunto que definí anteriormente, que ahora le estoy llamando a este conjunto, ¿sí? Le estoy llamando como ¿cierto? La rayita D, que no lo anoté aquí. Entonces a este conjunto le llamo un sistema lineal completo, ¿ok? Y cuando miro su soporte, si el soporte es vacío, entonces voy a voy a definir como que ese sistema lineal completo es libre de puntos base. Bueno, esto, dada la superficie, ¿cierto? Uno puede estudiar los divisores que hay en la superficie y hay bastante, estos sistemas lineales, ¿cierto? Me permiten generar, en el fondo, estas incrustaciones al espacio proyectivo, porque al final eso es lo que nos interesa, o sea, nosotros tenemos una variedad proyectiva, entonces lo que uno quiere hacer siempre la variedad es como la geometría clásica, digamos, como incrustarla en un espacio proyectivo, ¿ya? Entonces, estos sistemas lineales, digamos, de divisores, permiten hacer esto y encontrar propiedades, y si es que uno conoce propiedades de los sistemas lineales, asociado a cierta superficie, entonces uno sabe bastante propiedades geométricas de la superficie, ¿ya? Ahora, si supongamos que ese sistema lineal completo es libre de puntos base, entonces podemos escoger
¿cierto? Por la definición que di antes, yo tengo este espacio vectorial de aquí, ¿sí? Entonces uno puede considerar una base de este espacio, y uno puede definir, como les decía, este morfismo, ¿sí? Esta incrustación o este morfismo que está acá al espacio proyectivo, ¿sí? Entonces este espacio proyectivo va a tener, como sale aquí, n+1 coordenadas homogéneas, ¿cierto? Y las voy a construir según estos elementos de la base de aquí, ¿ya? Entonces eso lo puedo hacer cuando mi sistema lineal completo tiene soporte vacío. Entonces, esta aplicación me permite, dada X, una variable proyectiva normal, a partir del sistema lineal completo asociado a un divisor, hacer esta aplicación al espacio proyectivo. ¿Sí? Entonces, ahí tengo esa aplicación que quería. Bien. Eso. Ahora, el grupo de divisor de clases, ese que definimos anteriormente, ¿se acuerdan que eran los divisores de Weyl, cociente, los divisores principales? Podemos tomar siempre, se puede definir un par bilineal simétrico, ¿ya? Ahora, ¿qué es esto? En el fondo esto es una manera, la definición es más complicada, ¿cierto? Pero no voy a entrar en muchos detalles técnicos, pero lo que quiero hacer es, dado los divisores, ¿cierto? Es como una forma se llama la intersección entre estos divisores, ¿ya? Entonces, esto es una forma de asociarle un número entero, ¿sí? A un par de divisores en estos espacios cocientes. Esta forma o este par bilineal simétrico, además es aditivo y depende solo de las clases de divisores linealmente equivalentes, ¿sí? Entonces está bien definido. Entonces lo que hago es, dado esto, ¿cierto? Puedo ahora obtener un número entero a partir de dos divisores, ¿ya? Bajo ciertas condiciones técnicas. Entonces, más aún, también podría, ¿cierto? Dado un divisor y una curva suave y reducible en mi superficie suave, ¿ya? Ahora nos movemos a la superficie, acuérdense, antes estábamos en esta variedad proyectiva normal, y voy a tomar una superficie suave ahí, o sea, voy a tomar algo de dimensión 2, ¿cierto? Sobre los complejos. Entonces puedo tomar una curva y nuevamente quiero saber cómo intersectar estos dos. Entonces en ese caso va a ser el grado del haz asociado a este divisor. Y eso me va a dar un número en C. Bueno, con esto entonces puedo, digamos, si es que tengo dos curvas, retomo, ¿verdad? La definición que hay entre la intersección, que sería aquí tomar, ¿cierto? Dada dos curvas, la cantidad de puntos en que se intersectan las curvas. ¿Ya? Entonces, sí, esto digamos compatible con eso. Perfecto. Ahora supongamos que la dimensión del H1, ¿cierto? De este grupo de cohomología asociado a este A y X, estoy suponiendo que es esta superficie suave. Entonces vamos a definir a partir de estos divisores efectivos. Estos divisores efectivos, ¿se acuerdan? Eran estos divisores en que tengo todos los coeficientes de esta suma formal, son números positivos. Entonces puedo formar el cono, ¿ya? El cono, ¿qué es lo que es? El cono es generado por todas estas clases de divisores efectivos en el grupo de clase. Ahora, por razones técnicas, ¿cierto? Cuando yo tengo el grupo de clases, que es este cociente que está acá, ¿ya? Lo voy a medir sobre Z, ¿ya? Por una razón técnica, para que el cono... Entonces, por eso que estoy tomando el cono efectivo como el generado por las clases de divisores efectivos, pero con esta notación de aquí. ¿Ok? Ahora, si tomo un divisor tal que esta sección que definía antes el grado, ¿cierto? Es positivo para cada curva, entonces ese divisor le vamos a llamar nef,
¿ya? Y también puedo generar un cono, ¿ya? En este grupo de clases tensor Q sobre Z. Ahora, este cono en particular va a ser el dual de este cono de divisores efectivos. ¿Ok? Entonces tenemos este cono efectivo y yo puedo calcular, si es que es poliedral, o si, ¿cierto? Podemos calcular el cono dual, ¿ya? Y el cono dual va a ser el cono que está generado por las clases de divisores efectivos en este grupo de clases, ¿ok? En este grupo cociente que teníamos. Más aún, con la definición anterior que dijimos de intersección entre los divisores, ¿sí? Estos pares que tomábamos entre dos divisores, entonces podemos definir como divisores amplios aquellos que tienen autointersección 2. ¿Qué quiere decir esta notación de acá? Quiere decir que estoy tomando la intersección que definí acá, ¿sí? Esta de aquí, la autointersección. ¿Ya? Entonces puedo tomar el mismo divisor y voy a tener la autointersección del divisor. Ahora, la teoría de sistemas lineales asociados a superficie, ¿sí? Lo que hacen es justamente, a partir de esta aplicación que definí, ¿cierto? En el fondo quiero saber, dada mi superficie y propiedades que tengo de los divisores, hacia dónde voy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dada la superficie, cuando tengo esta incrustación AP2 o AP3, entonces quiero saber, esto me permite conocer el modelo proyectivo, ¿cierto?, que tiene la superficie. Entonces, por eso, los sistemas lineales, si es que yo conozco propiedades de los divisores, por ejemplo, qué autointersección tiene, qué intersección tiene con ciertas curvas, si el divisor es amplio, si el divisor es NEF, entonces voy a tener propiedades con respecto a esta aplicación de acá, ¿ya? Y por último, con respecto a divisores, ¿cierto? Seguro si es que la han estudiado un poquito de esto, yo hablé del grupo de clases, pero también hay un grupo que es el grupo de Neron-Severi. Entonces, este grupo se obtiene a partir de divisores de Weil que son numéricamente equivalentes. Eso quiere decir que se cumple esta propiedad para toda curva irreducible en mi superficie, ¿ya? Y la notación es esta de aquí, entonces si es que yo tomo los divisores de Weil, ¿cierto? Cociente con esa definición que estoy dando arriba, se forma un nuevo grupo, que es el grupo de Neron-Severi, ¿ya? Si es que la variedad es algebraica, proyectiva y reducible, quise recordar este resultado, que en el fondo hay un teorema que dice que el grupo Neron-Severi, ¿cierto? Tiene una parte de torsión y tiene esta parte libre. ¿Ok? Eso quiere decir que le puedo asociar una base, en este caso R, entonces sería el número de Picard se conoce, que sería el rango de este Neron-Severi, ¿cierto? Que lo da esto de acá, que justamente es la red ahí. ¿Ok? Entonces, eso también podemos asociarle a variedad algebraica proyectiva e irreducible. Ahora bien, dado eso que comenté con respecto a las variedades, ciertos proyectivas normales, queremos definir nuestro objeto principal, ¿cierto? Que era este anillo de Cox. Entonces, la definición es, dada esta variedad que teníamos anteriormente, con estas propiedades de divisores que podemos definir en ellos, podemos considerar su grupo de clase, ¿sí? Como lo consideramos anteriormente, pero libre y finitamente generado, ¿ya? Entonces, este grupo de clase no tiene torsión y vamos a tomar el álgebra graduada en el grupo de clase. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a considerar el anillo, ¿cierto?, que obtenemos como una suma directa de estos espacios vectoriales, donde tenemos un espacio vectorial para cada clase en el grupo de clase. ¿Sí? Ahora, hay una definición más general que dada un grupo, ¿cierto? Uno puede tomar un mapeo al grupo de clases, ¿sí? Y lo que puedo hacer entonces ahí es considerar la biyección, ¿cierto? Que toma un divisor
y lo lleva acá ¿cierto? Tomamos un subgrupo dentro del grupo de los divisores de Weyl y lo llevamos a su clase en el grupo de clase, ¿sí? Entonces eso es más general, pero lo que queremos entonces es tomar, dado un divisor, en el grupo de clases, esta suma directa. Entonces, este anillo de Cox es una álgebra graduada, ¿cierto? De esta forma, como suma directa, de estos espacios de Riemann-Roch. Entonces, estos espacios uno los puede pensar como espacios vectoriales, ¿cierto? Y uno puede estudiar para cada divisor, ¿verdad? Uno puede estudiar, por ejemplo, qué dimensión tiene este espacio, ¿sí? Hay propiedades que me permiten hacer eso, entonces puedo estudiar la dimensión, puedo entonces saber, entonces dado los divisores, puedo obtener, por ejemplo, información de estos sumandos de acá, ¿ya? Ahora, el espacio Mori-Dream va a ser justamente cuando esta suma directa que tengo acá es finitamente generada. Entonces ahí puedo obtener al ser finitamente generado, entonces tengo que para una cantidad, ¿cierto? De acá, finita, tengo esta suma. Ahora, no siempre es tan sencillo, porque a veces podría ser que un divisor me genere un espacio aquí vectorial de dimensión muy grande, ¿sí? Entonces igual no puedo obtener, digamos, explícito esta estructura. Un comentario importante de eso, ¿cierto? Es que, bueno, lo que dije que en el fondo, la álgebra graduada, ¿cierto? Lo que quiere decir es que se descompone como suma directa de estos espacios vectoriales complejos y acá, ¿cierto? Recordarles que en el fondo tomo dos elementos acá y uno lo define, ¿ya? En este espacio de aquí. Entonces, con esta definición podemos darle estructura a ese nivel. Galo Javier, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Bien. Gracias, disculpa, Claudia. Sí, no hay problema. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Entonces, yo tengo este anillo, ¿cierto? Entonces, lo que nos interesa en el fondo, en una superficie, digamos, es estudiar los divisores que tengo asociados a las superficies para ver si es que puedo obtener estos espacios. ¿Sí? Es como por ahí donde uno a lo mejor viendo esto quisiera hacer algo. Entonces, vamos a dar una definición que el grado, ¿cierto?, de un elemento homogéneo o de una sección en este espacio, ya lo vamos a definir como justamente la clase de ese divisor, ¿ya? Esa es una definición, pero es porque voy a ver un ejemplo, entonces necesito que eso quede un poco claro. Bueno, entonces, algunas preguntas interesantes que se me ocurren, ¿cierto?, que a partir de lo que les conté, es justamente eso, o sea, qué condiciones tiene que tener la superficie para que su anillo de Cox sea finitamente generado, ¿cierto? Eso es un problema difícil que se estudia. Y otro es, bueno, dado que el anillo de Cox sea finitamente generado, o sea, en el fondo que el X, ¿cierto? Supongamos que tengo una superficie que X con anillo Cox finitamente generado, o sea, una superficie Mori-Dream, seremos capaces o hay resultados que nos permiten, ¿cierto?, determinar generadores o encontrar una presentación explícita de este anillo. En general, lo complicado, ¿cierto?, son las relaciones, o sea, si quiero encontrar una descripción explícita o una representación del anillo, entonces tengo que tener claro los generadores que tiene y qué relaciones hay entre ellos. Entonces ahí tengo que tener una descripción, digamos, de la superficie, de su modelo proyectivo a lo mejor, bastante completa. Entonces ahí es donde se juntan estos dos mundos de la geometría y del álgebra. Ahora, una observación importante, ¿cierto?, que puede también como motivación al estudio de esto, es que un espacio meridiano en general no es determinado por su anillo de Cox, ¿ya? Pero en el caso de superficie, porque, ¿no es cierto?, esa definición que di yo fue un poco más general, pero en el caso de superficie, si yo tengo dos superficies proyectivas normales
con grupo de clase finitamente generado y libre, y con anillos de Cox isomorfos, ¿cierto? Con la definición que di anteriormente, infinitamente generado, entonces tenemos que también las superficies son isomorfas. Entonces ahí eso también motiva al estudio. ¿Sí? Ok. Bien, algunos ejemplos como las superficies históricas se conoce totalmente el anillo de Cox, ¿cierto? Totalmente, y es un súper buen, para empezar, ¿cierto? Uno ahí visualiza bien lo que es el cono, la construcción del anillo de Cox. Así que eso fue en el año 95. También, ahí me adelanté, acá, perdón. También las superficies del pezzo, superficies suaves, superficies racionales. Hace poco también hay un tipo de superficie acá que salió Sofía Pérez con Miquel Artebani. Hicieron un nuevo trabajo en este tema. Superficies racionales elípticas y algunas superficies K3. ¿Por qué algunas? Ahí les voy a contar. En los ejemplos, aquí, ¿verdad? Aquí les voy a contar también, aquí aparecen autores como Otem, Miquel Artebani, Antonio Lafache, y también yo he trabajado en eso, ¿ya? En los ejemplos anteriores, ¿cierto? Lo interesante es que hay diferentes técnicas involucradas para determinar una presentación o para conocer, ¿cierto? El anillo de Cox de superficies Moridi, ¿ya? Hay diferentes técnicas, hay hartos trabajos. Ahora, ya hablamos de superficies, entonces veamos una superficie K3, ¿sí? Entonces, superficie K3 es una superficie compleja, compacta y suave, y tal que esto que supusimos anteriormente, la irregularidad es nula, ¿cierto? Entonces tenemos toda esta teoría de divisores, y además, aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero existe esta dos formas global holomorfa no nula. ¿Ya? Esto también es una característica muy importante de las superficies K3 y que si uno mira después con más detalle, eso también se puede ver como que es la clase canónica, ¿cierto? Esto es un divisor especial asociado a la superficie y es trivial. Entonces eso también ayuda mucho al cálculo o a buscar representaciones del anillo de Cox, porque tengo esta clase canónica trivial. Bueno, aquí está, esto más o menos fue en el año, no sé en qué año, a ver si lo acordamos. Esto fue más o menos en el año 57-58 con Andrew Weil. Y él le puso este nombre de K3 por estos tres, ¿cierto? Kummer, Skeller y Kodaira. Y también dice que tiene que ver con esta montaña, seguro que la han escuchado ya, esta montaña K2, que es una segunda más alta, creo, así que también es algo difícil. Así que ahí están las superficies K3, y en esto particular nos ha ayudado, como les decía, de que esta clase canónica es trivial. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a contar un poco, bueno, un ejemplo para que nos habituemos un poco, y de ahí les voy a contar un poco qué se conoce de esta superficie K3 Mori-Dream, o sea, que sabemos de su anillo de Cox. Entonces un primer ejemplo son estas cuárticas suaves, que seguro que la han escuchado en P3, ¿cierto? Este espacio definido con coordenada homogénea X0, X1, X2, X3. Y entonces tomo esta cuártica suave. Cuártica porque es esto de acá, ¿cierto? Es esta de aquí, la F sería este polinomio, esta ecuación que tiene grado 4, homogénea, ¿ya? Entonces esto está en P3 y justamente cumple con la definición que di anteriormente. Ahora, lo que yo he estudiado, ¿cierto? Aparecen muchos ejemplos de la superficie K3 como cubrimiento doble de P2, ¿ya? También aparecen otras, pero aquí les menciono esta porque aparece bastante. Entonces lo que hago es tomar este cubrimiento doble, o sea, 2:1, y este cubrimiento uno muestra que es ramificado a lo largo de una curva suave de grado 6, ¿sí? Entonces la imagen es una superficie K3,
¿ya? El cubrimiento me genera una superficie K3 cuando tengo está ramificado a lo largo de una curva de grado 6. Entonces, uno lo que hace es, justamente en el caso de las superficies K3, se conocen algunas cosas, como, aquí me falta una más. Se conocen, por ejemplo, lo que hemos estado hablando de los sistemas lineales completos. Entonces hay un artículo de Sandonay que es muy justamente completo con respecto a los sistemas lineales de superficie K3. Y eso hace que uno tenga muchas propiedades y uno pueda determinar, por ejemplo, bajo qué condiciones de los divisores uno podría tener esta aplicación de aquí, ¿cierto? Entonces, eso tengo y tengo esta. Entonces, da bastante propiedades de las superficies K3 y de la teoría de sistemas lineales. Por otro lado, también en las superficies K3, otra cosa buena que tenemos es que, como vimos anteriormente, estos grupos no tienen por qué coincidir, pero acá tenemos este isomorfismo y el grupo de clases, ¿cierto? Está en el H2, que sería, que también podemos definir como reticulado, que le podemos asociar a una K3, y esto tiene rango, o sea, es isomorfo, digamos, es el grupo libre Z22, entonces a lo más puedo tener un rango 20, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que al grupo de clases le puedo asociar, ¿cierto? Le puedo asociar un reticulado. Par en el sentido que es de la forma 2Z y no degenerado. Entonces, eso prácticamente lo que es que este reticulado siempre lo puedo representar por medio de una matriz, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que puedo hacer, y lo que vamos a ver más adelante, es podré clasificar, o existe una clasificación de las superficies K3, ¿cierto? Según, por ejemplo, ¿cierto? El rango de su reticulado. ¿Sí? Entonces, porque acá tengo de rango 1, de rango 2, y eso le puedo asociar entonces una matriz, y a lo mejor hay una clasificación y sé cuántas familias de superficies K3 cumplen ciertas condiciones. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es superficies K3, y ya sabemos que son Mori-Dream si su anillo de Cox es finitamente generado. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿conocemos alguna clasificación de las superficies K3 Mori-Dream? Y afortunadamente, la primera caracterización de la superficie K3 Mori-Dream se hizo simultáneamente, aquí puse a McKernan, aproximadamente en el año 2010, y aquí está Antonio y Michela, Antonio Lafate y Michela Artevani. Entonces, una primera caracterización es que justamente si tengo una superficie K3 proyectiva compleja, ¿sí? Como en el mundo que estamos mirando nosotros, es equivalente que la superficie es Mori-Dream, que su cono efectivo es poliedral. Cono efectivo, ¿se acuerdan? Es el cono que puedo obtener con todas las clases de los divisores efectivos, ¿sí? O bien que el grupo de automorfismo es finito. Entonces aquí esta es la aplicación, ¿cierto? Que va es una aplicación biolomorfa que va de la superficie en sí misma. ¿Ok? Entonces puedo estudiar la superficie Mori-Dream, ¿cierto? Va a ser equivalencia a estas tres cosas. Entonces esa primera caracterización es súper importante. Y uno puede observar algunas cosas. Por ejemplo, uno puede mostrar que el cono efectivo, en el caso de las superficies K3, y tiene que ver con estas propiedades particulares que tiene la superficie K3, aquí, ¿cierto? Lo que les decía, tomándolo tensor Q por un tema técnico, entonces es generado por las clases de curvas irreducibles en X, ¿ya? Entonces ese cono efectivo, efectivamente, son los divisores efectivos. Y más aún, si es que el número de Picard, ¿cierto? Acuérdense que estas superficies K3 tenían rango, ¿cierto? Su reticulado tenía rango a lo más 20. Entonces, cuando tengo
es al menos 3, o sea, del 3 en adelante, contiene un número finito de menos 2 curvas. ¿Qué es lo que son las menos 2 curvas? Menos 2 curvas se le llaman a curvas que esta intersección que definimos, ¿se acuerdan? Este producto que definimos, o este par que definimos del class group con el class group, entonces me permitía obtener este producto de intersección entre dos divisores, ¿sí? Entonces, cuando tengo curvas que tienen autointersección menos 2, esas curvas se les llama menos 2 curvas. Y uno puede probar que esas menos 2 curvas generan el cono efectivo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el cono efectivo, en el caso de la superficie K3, está generado por menos 2 curvas. ¿Sí? Y además, uno puede probar que si es que el número picar es al menos 3, o sea, de 3 a 20, solo contiene un número finito de estas menos 2 curvas. ¿Ok? Entonces suena como, bueno, tratemos de buscar, ¿cierto? Estas menos 2 curvas en superficie K3, ¿cierto? Por ejemplo, fijándonos en cada rango en particular. Por otro lado, una pregunta natural es, bueno, pero las superficies K3 con automorfismo finito, ¿estarán clasificadas? Y afortunadamente sí. Y esa clasificación se debe a una serie de trabajos clásicos que hay. Ahí mencioné algunos. Entonces les voy a mostrar aquí un poco un resumen de la clasificación. Entonces, si es que tengo rango 1, ¿ya? Ahí tengo infinitas familias, así que ahí no hay mucho. Si tengo rango 2, aquí también tengo, y las familias pueden tener cierto divisores con autointersección 0 o menos 2. Eso, el class group, el grupo de clases, contiene divisores con esta autointersección. Ahora, si es que tengo este caso que habíamos observado antes, donde el número de picar, ¿cierto? O el rango del grupo de clases de 3 a 20, entonces ahí efectivamente existe una clasificación que dice que, por ejemplo, cuando el número de picar es 3, hay 26 familias de superficie K3 Moridim, ¿sí? Y la clasificación es en su reticular isométrico. O sea, ¿qué quiero decir? Que la clasificación, ¿cierto? Para, por ejemplo, rango igual 3, se conocen, ¿sí? 26 familias, no se sabe cuáles son las familias, pero lo que sí sabemos de esa familia es el reticulado del grupo de clases para cada una de esas familias. ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso, por ejemplo, número picar 4, 14 familias. ¿Sí? Y conocemos su reticulado asociado, eso es una matriz. Por ejemplo, en este caso es una matriz de 3x3. En este caso es una matriz de 4x4 que puedo asociar a cada una de estas familias y así. Por ejemplo, de 15, en el caso de número picar 15, 16, 17, 18, 19, hay una sola familia. ¿Sí? Ahora, la clasificación completa, entonces, en el libro de anillos de Cox se puede ver y ahí están explícitamente los reticulados de que estoy hablando. ¿Ok? Entonces, conocemos esto explícito. Entonces, lo que nos gustaría o lo que viene ahora es, bueno, entonces puedo, ya, ok, entonces ya tengo esta clasificación para la superficie K3 Moridrim, y depende de su reticulado, entonces yo podría calcular, por ejemplo, los divisores efectivos para cada una de estas familias. Y ojalá pueda encontrar un modelo proyectivo de la superficie K3. O sea, si conozco a la superficie K3 y con eso, ¿cierto? Puedo buscar una presentación del anillo de Cox. Por ejemplo, para rango 2,
se han calculado el anillo de Cox explícito para algunos ejemplos clásicos. De 2 a 5 también se conocen para aquellas superficies K3 que admiten, ahí hay un error, una involución no simpléctica, ¿ya? Para rango 3 y 4, ahí tenemos también, estudiamos la clasificación completa, y ahí entonces determinamos los generadores del anillo de Cox para las 26 familias, para estas 14 familias. De 5 a 9, también estoy trabajando en eso y también se puede hacer. Más adelante hay complicación un poco computacional, porque lo que hicimos nosotros fue un resultado aquí que nos permita determinar, ¿cierto?, conocer estos divisores para poder encontrar una presentación del anillo, pero implementarlo computacionalmente cuando el rango sube mucho es más difícil, porque hay involucrado un algoritmo de Wimber, hay otras cosas técnicas que uno necesita para ir trabajando acá, ¿ya? Entonces ahí a modo de ejemplo, y aquí un caso más grande, por ejemplo, si es 5, entonces la clasificación me dice, bueno, el class group, ¿cierto? El grupo de clases isométrico a uno de estos 9 reticulados, ¿cierto? Entonces estas son matrices, ¿cierto? Esto lo puedo mirar como matrices, ¿sí? Que representan el reticulado del grupo de clases. Aquí, bueno, lamentablemente puedo, pero acá estos son los reticulados que aparecen en los diagramas de Dynkin, ¿sí? Por ejemplo, el U es la matriz 0, 1, 1, 0, ¿cierto? Entonces de rango 2 es unimodular, es hiperbólico, asignatura 1. Y así, todos estos que están totalmente determinados, entonces conocemos su reticulado y podemos asociar su matriz, ¿ya? Y lo que podemos hacer es, en el fondo, sabemos que entonces podemos, en ese retículo, determinar las menos dos curvas y empezar a calcular los divisores que serían posibles generadores del anillo, ¿sí? ¿Cuánto rato me queda? Tenemos 10 minutos todavía, Claudia. Ya, perfecto, gracias. Ok. Entonces les muestro un resultado general, y de ahí les voy a contar rapidito un ejemplo. Entonces, un resultado general que nos permite seguir estudiando esta clasificación que les mostré, ¿cierto? Esta tabla que les mostré ahí, es esto que les voy a contar ahora. Dado una superficie K3 proyectiva sobre los complejos, entonces andamos buscando, ¿se acuerdan? Estos grados eran justamente eran estos divisores que me generaban estos espacios de Riemann-Roch. Entonces, yo lo que necesito es saber qué grados, ¿sí? Los grados de un conjunto minimal de generadores del anillo de Cox. Entonces, nosotros probamos que en ese conjunto minimal, ¿cuáles son las posibilidades? O están estas menos dos curvas, ¿cierto? Que por la caracterización que vimos anteriormente, esto me genera el cono efectivo, ¿ya? Entonces, en el fondo, necesito calcular el cono efectivo de esta superficie K3 con este reticulado explícito, ¿se acuerdan? Calculo su cono efectivo y con eso voy a tener estas clases de menos dos curvas. Y esas van a ser generador del anillo de Cox. Por otro lado, clases de divisores NEF. Estos eran estos divisores, ¿cierto? Que al tomar la intersección con una curva era positiva o cero. Entonces, puedo buscar también en mi superficie este tipo de divisores y necesito buscar, y también podría ser que ellos sean generadores o suma de ellos de 2 o a lo más de 3 elementos. Incluso podrían repetirse, o sea, 2 veces un divisor, ¿sí? O 3 veces un divisor, o 2 veces uno más el otro. Podrían haber ese tipo de combinaciones. Ahora, ¿cómo encontrar qué divisores me sirve? Entonces ahí hay diferentes técnicas que nos permitieron en el fondo decir, bueno, este generador es, ¿cierto? Es un posible entender en el fondo que conocemos Moridri. Entonces los posibles generadores
serían este tipo de clases, o bien clases de divisores NEF, o un tipo de clases especiales que son de esta forma, donde estas de acá son curvas elípticas. Ahora, curvas elípticas ahí de nuevo, ¿cierto? Es otro mundo, pero yo lo que quiero solamente es contarles que hay una forma, ¿cierto? Las curvas elípticas en el mundo de los divisores, ¿cierto? Los puedo mirar como divisores que tienen autointersección cero. Entonces, si es que yo conozco, ¿sí? Si es que yo conozco los divisores NEF de mi superficie K3, tengo el cono lo conozco, entonces puedo ahí buscar, por ejemplo, hacer una búsqueda de los divisores que tienen autointersección cero. También ahí hay propiedades más generales que sabemos también para ciertos rangos ya siempre hay curvas elípticas en la superficie K3 y ese tipo de propiedades, ¿sí? Que nos ayudan a complementar esta búsqueda. Y esas curvas elípticas entonces lo que tienen que hacer es que tienen que ser de una forma especial, tiene que ser un divisor de esta forma con esta intersección, ¿ya? Entre ellos. Entonces, insisto, con otro tipo de técnica, uno lo que hace es mostrar que estos elementos son los posibles generadores del anillo de Cox y generan un conjunto minimal. Ahora ahí una observación, estas menos dos curvas, hay un resultado que se llama el algoritmo de Wimber, que es del año 75, que nos permite, ¿cierto? Nos da efectivamente un algoritmo que permite calcular menos dos curvas de superficie, ¿ya? Entonces, por ahí podemos con eso calcular el cono efectivo. Por otro lado, el cono NEF, como les decía, es el dual del cono efectivo. Entonces, también, si conozco el cono efectivo, conozco el cono, puedo determinar el cono dual, ¿cierto? Y también, lo que les dije, que tenemos una caracterización para las curvas elípticas. ¿Ok? Entonces, antes de terminar, un pequeño ejemplo explícito, por ejemplo, acá. Supongamos que tenemos este rango número 3 y tenemos este grupo de clases isomorfo a esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo puedo mirar como una matriz de 3×3, donde tengo un 6, 0, 0, 0 en la primera, después tengo 0, esto quiere decir la 1, que es un punto, entonces como lo estoy mirando en acá, ¿cierto? Los generadores del grupo de clase, aquí lo escribí. Entonces tengo un generador, que sería su cuadrado, 6, que me da esta parte del reticulado. Y después tengo estos dos, ¿cierto? Que me generan este reticulado de aquí, el A1. ¿Sí? Esto quiere decir que son dos copias de A1. Entonces no sé si se acuerdan de esos diagramas de Dynkin, pero los pueden buscar. Entonces en este caso es un puntito. Entonces representa eso, el vértice representa la autointersección del divisor, y cuando tengo conexión de dos vértices en el reticulado, por ejemplo la 2 es la conexión de dos puntos, entonces en ese caso la arista, digamos, que une a esos dos puntos sería la intersección que hay entre esos divisores, ¿ya? Bueno, ahí hay que... Pero solo a modo de ejemplo, entonces la clasificación me da ese grupo de clases, ¿sí? Y lo que queremos hacer es, ojalá poder determinar entonces la superficie K3, ¿cierto? Con ese grupo de clases y el anillo de Cox. Entonces lo que podemos determinar es el cono efectivo de la superficie K3 y es generado por estas 6 curvas. Entonces estas 6 curvas, si ustedes, por ejemplo, la primera al cuadrado, efectivamente es menos 2. Esta también. Y si hacen este producto de acá, también les va a dar menos 2 y todas van a ser menos 2 curvas. Después quiero calcular con ese algoritmo que les dije el cono NEF, el dual. Porque con el algoritmo calculé el cono efectivo, entonces ahora calculo el cono dual, ¿ya? Entonces si uno calcula el cono dual, se va a dar cuenta que hay una clase amplia, con la definición que dimos anteriormente, se da una cuenta que esa clase tiene autointersección 2, ¿sí? Entonces uno lo que puede hacer es estudiar el sistema lineal asociado a ese divisor. Entonces, mediante este sistema lineal tengo esta incrustación, ¿cierto?, hacia algún espacio proyectivo, donde justamente a qué espacio proyectivo voy depende, ¿cierto?, de
de la dimensión que tiene el espacio de Riemann-Roch asociado a este divisor. Y eso, justamente por el teorema de Riemann-Roch, uno puede calcular la dimensión de ese espacio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, va a ser cuando tengo autointersección 2, es de dimensión 3, entonces tengo lo que tenía, ¿sí? Tengo entonces en este caso tengo el sistema, el modelo proyectivo, ¿verdad? Va a ser un cubrimiento doble AP2, ¿sí? Porque tengo 3. AP2 ramificado a lo largo de una séptica plana suave con 3 cónicas. Entonces encuentro el modelo proyectivo, ¿cierto? Geométrico asociado a la superficie K3 con ese grupo de clases que me salía en la clasificación, ¿sí? Y bueno, puedo entonces ahora para cada uno de estos posibles divisores que son generadores, puedo asociar, puedo determinar la dimensión de su espacio Riemann-Roch y ver cuántos generadores tengo. Entonces al final, en este caso, nos dimos cuenta que el espacio, el anillo de Cox, ¿cierto? Iba a ir a este espacio, a este anillo de polinomios con 9 variables y cocientado con este ideal, ¿ya? Entonces el ideal, ¿cómo lo obtengo? Son de las relaciones que me aparecen de las curvas y de esta información que tengo de los divisores en la superficie K3. Entonces acá el ideal, por ejemplo, yo les conté que acá, ¿cierto? Este divisor amplio, 2 veces él, son estas de aquí, ¿cierto? Entonces eso me da relaciones entre las -2 curvas y este divisor que tengo. ¿Se fijan? Entonces así voy construyendo el ideal y voy construyendo, digamos, obteniendo los espacios de Riemann-Roch que me generan el anillo de Cox, ¿sí? Entonces, para ese ejemplo obtuvimos eso de ahí, que es bastante explícito y es una representación del anillo. Eso. Muchas gracias. Lamento no haber podido escribir. Muchas gracias, Claudia, por mostrarnos nuevos horizontes geométricos para entender, explorar. Entonces, en estos momentos, si alguien tiene alguna pregunta, eh, podemos realizarla, ¿sí? Si les quedó por ahí algo, alguna inquietud. Mm. Yo tenía ahí yo tenía ahí una cuestión, Claudia, me quedó como en el Cuenta. aire. Cuando hablaste de esos sistemas lineales libres de puntos base, y bueno, recuerdo ¿Ya? que dijiste que el soporte tiene que ser igual al vacío para que eso se llamen puntos libres, ¿no? Claro. Si es que fuera distinto del vacío, el problema sería que no estaría bien definida esa función, ese homeomorfismo que pusiste ahí. Claro, claro, sí, hay ciertas, sí, sí, efectivamente el problema de todo, a ver, déjame ver si, No, no estaría bien definido, ¿no? Esa función que se necesita. Un ah, poquito antes, un poquito antes. Esa de ahí. claro, Ah, ya. claro, 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 claro. Sí, sí, yo quiero definir y sí, bueno, y hay una descripción, eso es lo bueno en superficies K3. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en superficies de Enríquez y las superficies de Enríquez, el problema que tienen es que tú no hay una descripción tan buena como lo que hace Sandona de las superficies K3, ¿sí? De los sistemas lineales y una descripción por ejemplo, Sandona te dice propiedades de este estilo, o sea, si tú encuentras un divisor que tiene autointersección 4, entonces la incrustación, ¿cierto? Asociada al sistema lineal, esta que estamos viendo aquí en la pantalla, va a tal espacio proyectivo y cumple tal propiedad, entonces describe muy bien, digamos, ayuda mucho a encontrar el modelo proyectivo de tu superficie, obteniendo, digamos, información de los divisores y de cierto, por ejemplo, los divisores amplios también son importantes. Y lo otro también que ayuda es el que el divisor canónico sea trivial. O sea, por ejemplo, cuando no es trivial el divisor canónico, entonces ahí se complejiza bastante como
propiedades que tengan que ver con los divisores y poder construir también estas incrustaciones así de manera bastante como natural como se construyen las K3. Sí, tiene que ver con eso. Ya. Bueno, Sí, muchas así que ese gracias. resultado bien bonito ese trabajo de Sandón. Genial. Me interesa. Entonces, si no hay más preguntas, por favor, un aplauso a la doctora Claudia Correa. Muchas gracias de parte del grupo de Geometría Ecuador. Sí, Muchas y que gracias a ustedes. sí, muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todos. Gracias, Claudia, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por participar. Solamente para recordarles que el día de mañana continuamos con el curso de cálculo tensorial en variedades diferenciales de 9 a 10:30. Luego, de 11 a 12 tenemos la conferencia de la doctora Paola Comparín. De 2 a 3 el curso nuevamente y de 3:30 a 4:30 la conferencia de la doctora Rita Jiménez. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. No, de nada a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Una buena tarde. Gracias. Igual para Gracias, ustedes. Gustavo. Hasta luego.